Hola, me llamo Luis Nuño y soy catedrático del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones, y a continuación os voy a explicar por qué hay 12 notas musicales. Lo que nosotros conocemos como música es la música occidental, está basada en unos principios básicos. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el concepto de octava y su división en 12 partes, lo que equivale a decir que utilizamos 12 notas para escribir la música. Podríamos preguntarnos por qué 12 y no 8, 15, 20 o cualquier otro número. Al margen de su justificación histórica, aquí vamos a dar una explicación basada en el análisis de los sonidos. Cualquier nota real producida por un instrumento corresponde a una vibración irregular. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una cuerda tensa. Vemos que el máximo no está en el centro, sino que está desplazado, y además con el tiempo ese máximo se va moviendo a lo largo de la cuerda. Se trata, por tanto, de una vibración irregular. Matemáticamente se demuestra que toda vibración irregular se puede descomponer como suma de vibraciones regulares o tonos puros llamados armónicos. También hay quien les llama hipertonos, tonos parciales o concomitantes, aunque nosotros les llamaremos simplemente armónicos. Aquí tenemos esa descomposición de la nota real en armónicos. El armónico 1 se llama fundamental y vemos que su longitud del lóbulo es igual al de la nota real, de manera que tiene el mismo tono o altura del sonido. Así, el armónico 1 determina el tono. El resto de armónicos tienen longitudes de lóbulos cada vez menores y, por tanto, corresponden a notas más altas o más agudas. La intensidad relativa con la que suenan los armónicos superiores lo que determina es el timbre del instrumento, es decir, aquella característica del sonido que nos permite distinguir un instrumento de otro, por ejemplo, un piano de una trompeta. El segundo armónico es el siguiente en importancia y en intensidad, de manera que el oído humano está acostumbrado a escucharlo junto con el armónico 1. Por ello, a esos dos sonidos les atribuye el máximo grado de afinidad entre sí, hasta el punto de que en música se asigna el mismo nombre a la nota correspondiente al armónico 1 y al armónico 2, es decir, que si al armónico 1 le llamamos do, al armónico 2 también le llamaremos do. Si al armónico 1 le llamamos re, al armónico 2 también le llamaremos re. Y la misma relación que tenemos entre los armónicos 1 y 2, 2 es el doble de 1, es la relación que tendremos entre los armónicos 2 y 4 o entre los armónicos 4 y 8. A todos ellos se les asignaría el mismo nombre. La distancia en altura entre un armónico y su doble se denomina octava, y el concepto de octava es muy intuitivo. Por ejemplo, si un hombre y una mujer están cantando la misma canción, generalmente la voz femenina sonará más aguda que la del hombre, exactamente una octava, y nosotros, sin embargo, podemos percibir esas voces como perfectamente afinadas. El establecer una periodicidad en los nombres de las notas, en función de su altura, nos lleva a representar todas las notas en un círculo que se denomina círculo cromático, en donde los armónicos 1, 2, 4, 8 y sus dobles pues estarían en el mismo punto, y el resto de notas estarían distribuidas a lo largo de ese círculo. Por ejemplo, podemos representar los primeros 10 armónicos, tal como tenemos aquí. Para encontrar la localización exacta de esos armónicos se necesitan unos ciertos conocimientos matemáticos. Lo siguiente que nos podemos plantear es cuántas notas nos interesa colocar dentro de ese círculo cromático. Dado que el siguiente armónico en importancia es el 3, lo normal será dividir ese círculo en un número de partes iguales, tal que una de las divisiones coincida con el armónico 3. Se puede comprobar que el número mínimo de divisiones necesario para que esto ocurra es 12. Así, aquí tenemos dividido el círculo cromático en 12 partes y vemos que una coincide casi exactamente, aunque no exactamente del todo, con el armónico 3. Y esta es la razón de que nosotros utilicemos 12 notas, para conseguir que una de ellas coincida con el armónico 3. ¿Qué nombres se les ponen a estas notas? Bueno, pues se hace la asignación de una forma un tanto particular. Hay unas notas que se llaman naturales y tienen los nombres do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 y las otras 5 notas se nombran a partir de las primeras. Las notas naturales a veces están espaciadas 2 divisiones, como de do a re o de re a mi, y esa distancia en altura se denomina tono. En otros casos la distancia es la mitad, por ejemplo de mi a fa o de si a do hay solo una división y a esa distancia se le llama semitono.
Cuando dos notas naturales están separadas por una distancia de un tono, en medio cabe otra nota que se denomina alterada. Así, por ejemplo, entre do y re tenemos una nota intermedia que se llama do sostenido o re bemol. Lo mismo ocurre entre re y mi, queda una nota intermedia que podemos llamar re sostenido o mi bemol y así sucesivamente. En el piano tenemos una distribución de las notas que se corresponden exactamente con las teclas, de forma que las notas naturales se corresponden con las teclas blancas y las teclas negras se corresponden con las notas alteradas. Tenemos aquí indicadas también las distancias entre tono y semitono que hay entre dichas notas. Una vez tenemos establecidas estas notas naturales y alteradas, que daremos la explicación cuando hablemos de la escala mayor, aquí lo que sí podemos justificar es por qué se llama octava a la diferencia de sonido entre un armónico y su doble. Si partimos en este diagrama del piano de la nota do y llegamos hasta el siguiente do, siguiendo solo las notas naturales, veremos que el segundo do es la octava nota de la serie. Por eso se denomina octava. Una vez asignados los nombres de las notas, podemos preguntarnos cuáles son los armónicos de cada una de ellas, de esas 12 notas. Eso nos lo proporciona el denominado ábaco musical, que aquí os puedo mostrar uno de ellos. Son dos discos que pueden girar entre sí y ahí podemos seleccionar diferentes notas, las 12. En concreto, en este ejemplo, tenemos seleccionado el do y sus primeros armónicos, que son el sol, tercer armónico, el mi, quinto armónico, y luego el séptimo y noveno armónico, que son si bemol y re. Podemos escoger cualquier otra de las notas, por ejemplo el re, y también el ábaco musical nos proporciona los armónicos, tercer armónico la, quinto armónico fa sostenido y así sucesivamente. Como conclusiones podemos decir que toda nota real está constituida por una vibración irregular y que toda vibración irregular equivale a una suma de vibraciones regulares o armónicos. El armónico 1 se llama fundamental y da el tono del sonido, y el resto de armónicos a lo que contribuye es al timbre. El armónico 2 es el siguiente en importancia y en intensidad, de forma que el oído está acostumbrado a percibirlo junto con el 1 y les asigna el máximo grado de afinidad entre sí, hasta el punto de que en música se les asigna a esas dos notas el mismo nombre. La distancia entre una nota y la siguiente con el mismo nombre se denomina octava y ello hace que la mejor forma para representar los sonidos sea en el círculo cromático, en donde las notas con el mismo nombre aparecen en el mismo punto. Si dividimos el círculo cromático en un número de partes tal que una de las divisiones coincida con el armónico 3, veremos que nos salen 12 divisiones, es decir, 12 notas, y esta es la razón por la que utilizamos 12 notas en la música occidental. La denominación de las notas pues, se hace de una forma un tanto especial, distinguiendo entre notas naturales y alteradas. La razón de ello la veremos al estudiar la escala mayor, y también a partir de las distancias entre las notas entre esas notas naturales llegamos a los conceptos de tono y semitono. Por último, el ábaco musical nos proporciona los 10 primeros armónicos de una nota cualquiera. Podéis encontrar toda la información en la página web ruedaharmonica.com. Muchas gracias por su atención.